A ver, hay historias que parecen sacadas de una novela. Esta es una de ellas. La historia de cómo un solo libro, escrito con un nombre falso, cruzó el mundo entero y terminó influyendo en un movimiento teológico gigante. Es un viaje que atraviesa continentes, idiomas y hasta profundas divisiones religiosas. Y esta es la pregunta del millón, la que vamos a intentar resolver hoy. Es un rompecabezas histórico que conecta a la Sudamérica del siglo XVIII con la Europa del XIX de una forma que nadie se hubiera imaginado. Así que vamos a armarlo pieza por pieza. Para entender esta cadena de eventos tan particular, este va a ser nuestro recorrido. Empezamos con el hombre detrás del misterio, luego nos metemos en su mundo, seguimos el viaje de su libro, vemos el impacto que tuvo y al final reflexionamos sobre su legado, que es, por decirlo menos, sorprendente. Ok, empecemos por el principio, ¿no? El autor y su identidad secreta. ¿Quién era en realidad este supuesto rabino y por qué se puso ese nombre tan específico? Pues resulta que detrás de ese seudónimo no había ningún rabino. El autor era Manuel Lacunza, un sacerdote jesuita, un erudito nacido en Chile, cuya vida dio un giro de 180 grados. Lo obligaron a exiliarse, lejos de su hogar, y fue allá, en Italia, donde escribió la obra que lo cambiaría todo. Ahora, lo del seudónimo es una jugada maestra. Al firmar como Ben Ezra, Lacunza lograba varias cosas. Por un lado, intentaba esquivar la censura de la Iglesia Católica, que ya había prohibido ideas parecidas. Y por otro, al presentarse como un judío converso, podía argumentar desde un lugar distinto, casi como diciendo que su interpretación de las profecías venía de un conocimiento profundo de las escrituras hebreas. Fue una estrategia brillante, muy audaz. Pero para entender por qué un sacerdote jesuita haría algo tan drástico como inventarse una identidad, tenemos que viajar a la época tan convulsa en la que le tocó vivir. El año clave es 1767. La corona española expulsa a los jesuitas de todos sus dominios. La vida de Lacunza, como la de tantos otros, cambia para siempre. Desterrado a Italia, fue en esa soledad del exilio donde escribió su gran obra. En un ambiente de tanta tensión política y religiosa, publicar con su nombre real era imposible. El seudónimo no fue un capricho, fue una cuestión de supervivencia para sus ideas. Y aquí la trama se pone todavía mejor. ¿Cómo es que este libro, escrito en español por un jesuita exiliado y con un nombre falso, cruza el océano y llega al mundo protestante de habla inglesa? Parece imposible. Pues bien, en esta historia aparece un personaje clave, Edgar Irving, un predicador escocés, carismático, polémico, una figura en sí misma. En una época de mucho fervor religioso, Irving estaba buscando respuestas sobre el fin de los tiempos. Y cuando leyó a Ben Ezra, sintió que había encontrado oro, y se obsesionó con la idea de que todo el mundo tenía que conocer ese libro. Este es el viaje, en 3 pasos, de un manuscrito solitario en Italia, a circular casi en secreto en España, hasta caer en las manos de Irving en Londres. Él mismo se tomó el trabajo monumental de traducirlo al inglés, y con eso le abrió la puerta a las ideas de Lacunza para que entraran de lleno en el pensamiento protestante británico. Sin Irving, la historia, muy probablemente, se habría acabado ahí. Y justo aquí es donde la historia da otro giro increíble, porque las ideas de Lacunza no solo se leyeron, estaban a punto de transformarse en una de las teologías protestantes más influyentes del mundo moderno. El hombre que llevó todo esto al siguiente nivel fue John Nelson Darby, un teólogo y líder de un movimiento conocido como los Hermanos de Plymouth, una figura importantísima en el evangelismo del siglo XIX. Cuando Darby leyó la traducción de Irving, no solo vio ideas interesantes, vio los cimientos, la estructura de todo un sistema teológico que él estaba desarrollando. Aquí se ve la conexión clarísima. Lacunza, con su futurismo, dijo: oigan, las profecías de la Biblia no son metáforas del pasado, son eventos literales que van a ocurrir en el futuro. Y lo más importante, separó el destino de Israel del de la Iglesia. Ideas súper radicales para la época. Darby tomó esas semillas y las organizó en un sistema muy detallado llamado dispensacionalismo, que divide la historia en eras, y a partir de esa distinción de Lacunza, Darby desarrolló su idea más famosa, el rapto, la idea de que los cristianos serán llevados al cielo antes de la tribulación final. Y así llegamos al final del recorrido. Vamos a ver el linaje completo de esta idea y el legado, totalmente inesperado, de la obra de un jesuita chileno exiliado. A ver, el resumen es este. Una idea que nace con Manuel Lacunza en el exilio, disfrazada con una identidad judía para sobrevivir. Luego es rescatada por un predicador escocés que la traduce. Y finalmente es transformada por un teólogo irlandés. Hoy
El dispensacionalismo y su concepto del rapto es una creencia clave para millones de cristianos evangélicos en todo el mundo, y la gran mayoría no tiene ni la más mínima idea de que todo empezó con un jesuita chileno. Y esto nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? La historia de las ideas está llena de estos giros inesperados, de conexiones secretas, de legados que sus autores originales jamás habrían imaginado. ¿Cuántas de las cosas que creemos hoy tendrán una historia de fondo igual de fascinante?